Buenas tardes a todos los que nos están viendo del otro lado. Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que la verdad que las últimas 48 horas podríamos llegar a decir que se está hablando en todas las redes sociales, todos los portales de noticias, los programas de televisión y demás lo están abordando, y que tiene que ver con el tema de la eutanasia y la legalización de esta práctica en España. Muchas personas están hablando de esto, muchas preguntas hay alrededor de este tema. Hay veces de que podemos abordar ciertas cuestiones y hay veces que parece que estamos un poco más limitados a la hora de desarrollar nuestras respuestas en otras, porque entiendo que es un tema filosófico que hay veces que no lo hemos meditado lo suficiente, no hemos reflexionado este tema lo suficiente, y cuando nos encontramos con que esto ya parece ser una realidad en nuestros países, bueno, nos damos cuenta que estamos muy faltos de armas argumentativas. Es por eso que tengo un invitado de lujo del otro lado, un genio, un crack, Horacio Giusto. Horacio, ¿cómo estás? Muy bienvenido nuevamente a Rincón Apologético, y por sobre todas las cosas espero que te sientas a gusto estando acá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, porque siempre he recomendado tu canal. Es un canal que consumo muchísimo para estar informado, para poder defender debidamente la fe, para conocer y sobre todo para aprender en torno al respeto con el que te has manejado siempre, incluso en los debates. Y en segundo lugar, claramente que te doy totalmente la razón, hay un fenómeno que va más allá de la legalización de la eutanasia, que es la cultura del descarte, una cultura propia de la posmodernidad, que van a notar que se asienta siempre en el mismo sentido, el eterno presente. Y esto es importante, porque cuando se habla de la legalización de la eutanasia, en el fondo, en esta cultura del descarte, existe un fenómeno que es el eterno presente, un eterno presente que subsume a las personas a ser unidades de consumo y unidades de tributo. Entonces, ¿qué hay en el fondo? Negar el pasado y negar el futuro. Y claro que se niega el futuro, culturas antinatalistas, la cultura del child free, la cultura del genocidio prenatal, pero también se niega el pasado, porque hay un revisionismo histórico, porque hay una negación del lenguaje y legado cultural, y ahora también hay un descarte a la tercera edad. Entonces, las personas quedan flotando sin ese suelo que es el legado, quedan flotando sin ese parangón sobre el cual constituir su identidad. Ya no hay futuro, y se vio en Argentina en la legalización del genocidio prenatal en 2020, y ahora el mundo se empieza a hacer rico en negar el pasado. Finalmente quedará la persona como una masa amorfa dentro de lo que es la cultura del descarte, que cuando no forme parte de la clase productiva y tributaria, será simplemente un ciudadano de segunda categoría. Es así, y luego más adelante en nuestra conversación me gustaría que nos puedas ayudar a profundizar un poquito con esto de la cultura del descarte, ¿no? Que pienso exactamente lo mismo, pero para aquellos que quizás son un poco despistados, ¿no? Y quizás no tienen muy en claro de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia. Horacio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia? Bien, muchas veces vamos a empezar a romper alguna serie de mitos dentro de nuestras humildes posibilidades, porque hay una serie de pensamientos que hacen al imaginario popular de creer que simplemente se trata de una persona agonizante que desea no sufrir más y que en los últimos momentos de su vida el paso de la inmortalidad sea un estado de paz y no compungido por un dolor insoportable. Y nosotros, al menos yo en ese sentido, no estaría a favor de un encarnizamiento absoluto, inmoral, irracional, que no tienda a mejorarle la vida al ser humano. Lo que se habla de la eutanasia, en realidad en términos más precisos, y esta es la particularidad que incluso lo vamos a tomar de la propia Organización Mundial de la Salud, que todos saben que no es un organismo que favorezcamos claramente. La eutanasia es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Y esto es un dato que no es menor, porque incluso se confunde a veces con, no vamos a decir aquella palabra que revoca a que uno mismo termine con su propia vida, que incluso decir, bueno, esa acción asistida. De hecho hay un error, porque no es así. Y si fuese así, también se tiene que dar el debate moral. Aún así se tiene que dar el debate moral. Pero acá lo que estamos hablando es que es la intervención de un tercero sobre uno. Esto no es un tema menor, porque aquí parece que hay dos grandes variantes. Esta eutanasia se puede dar por la intención del médico, ya sea en forma
directa, es decir, al provocar voluntariamente la muerte del individuo, proveyendo lo necesario para la muerte del paciente con ciertos inyectables, cada uno sabrá luego cómo interpretarlo, o en forma indirecta, que es quitando la asistencia necesaria para la subsistencia vital. Entonces, luego viene el discurso que colisiona con la realidad, propio del progresismo, que dicho sea de paso, fíjense en quiénes son los partidos políticos que presentan estos proyectos. Cuando se habla de la eutanasia, digamos, indirecta, que es lo que ha sucedido en España recientemente y que en Argentina en el 2012 se hizo eco de este fenómeno en parte, es lo siguiente. Se habla de muerte digna, el discurso romántico y hermoso que todos conocemos, lo que a mí me sorprende porque preferimos dignificar la vida antes que dignificar la muerte. Y sin embargo, en la forma pasiva y tal como surgió el debate parlamentario en España, se incluye quitar la oxigenación, la hidratación o la nutrición. Dejar morir a una persona sin poder respirar por inanición o deshidratada, me cuesta encontrar el sentido de dignidad a dicho fenómeno. Pero bueno, en el mundo progresista hay una suerte de desfasaje entre realidad y palabra. Otra cuestión que quizás podemos mencionar cuando hablamos de eutanasia para cerrar esta primera pregunta es que si nosotros vemos al finalizar con la propia vida como una suerte de liberalidad propia, insisto, puede haber un reproche moral, pero no posee una trascendencia jurídica en ese sentido porque estamos dentro de lo que es la esfera de la propia persona que actúa en su ámbito de reserva. Pero en la eutanasia, lo que es importante es comprender que se necesita, por definición, la intervención de un tercero sobre la vida del paciente. Y el tema es, ¿quién habilita la intervención del tercero? Y luego, ¿quién compele al tercero? Porque acá hay dos fenómenos que tampoco se han discutido. De hecho, hubo dos organismos que lo quisieron discutir y fueron silenciados en España, tal como sucedió en Bélgica y tal como sucedió en su momento en Holanda, que es el siguiente. En determinadas ocasiones, si la persona no prestó el acuerdo previo, puede darse la circunstancia, y de hecho se ha dado, y hay juicios de esto en Bélgica, como hay juicios de esto en Canadá, puede darse que familiares o las propias prestatarias de las obras sociales decidan por el paciente que se encuentra en una situación terminal. Entonces ya este discurso romántico de mi cuerpo, mi decisión, vemos que en la realidad, cuando uno debate con la realidad y no con la utopía, ya empieza a mostrarse endeble. Segunda cuestión, ¿qué sucede con la objeción de conciencia? Porque este es un debate que ya se va a dar en Argentina. Este es un debate que se va a dar en breve en Argentina. ¿Qué sucede con la objeción de conciencia? ¿Va a ser institucional, como se intentó negar con lo que fue el genocidio prenatal del año 2020? ¿Va a ser individual? Porque para muchos es una inmoralidad, y de hecho podemos debatir moralmente el tema de la eutanasia. Pero si vamos a términos seculares y laicos, como le gusta a tantos, fijémonos que en el debate que se dio en España, tanto los comités de bioética como los observatorios fueron silenciados cuando mostraron una postura adversa. Entonces, claro que van a mostrar un favorecimiento si a los diputados se les mostró exclusivamente una sola voz, porque en el filtro del debate parlamentario las comisiones dejaron afuera a aquellos disidentes. Entonces, ¿qué es la eutanasia resumidamente? Es justamente la intervención deliberada de un tercero sobre la vida de un paciente. Y en ese concepto, fíjense que no se habla en ningún momento de que dicha intervención tenga que ser consentida por el paciente. Es decir, la propia Organización Mundial de la Salud ya deja por fuera del concepto la voluntariedad de aquel que está padeciendo una enfermedad terminal o crónica. Y cuidado, porque cuando se habilitan los debates siempre se pone enfermedad terminal o crónica que causen un gran sufrimiento. Primero, el sufrimiento es incuantificable. Hay que ver el criterio que se utilice. Y segundo, enfermedades crónicas, la diabetes es una enfermedad crónica, si vamos al caso. Claro, entiendo. Sí, totalmente. Ahora, aquellos que defienden el tema de la eutanasia reclaman como que es un derecho de la persona, ¿no? Es un derecho. Ahora, ¿podemos afirmar realmente que semejante decisión, ¿no? Supongamos hablando en el caso de una persona así que está consciente, que está con un determinado padecimiento, que luego me gustaría meterme un poquito en eso, y dice, quiero morir, ¿no? Quiero morir. Tengo el derecho a hacerlo. ¿Podemos hablar de derecho? ¿Es un derecho inherente al ser humano tomar la decisión de cuándo y cómo morir?
Es muy interesante la pregunta porque este fue un debate que se viene dando desde la filosofía griega. De hecho, no son pocos los filósofos que lo notan como una suerte de prerrogativa. En este sentido, yo me voy a hacer eco de los siguientes postulados. La Organización Mundial Médica Colegial de España, la Asociación Médica Mundial, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, han mostrado que en realidad el derecho, si vamos a hablar en términos jurídicos, el derecho debería recaer en términos de humanidad en lo que es mitigar el dolor y tratar de dignificar el proceso que padece el paciente. De hecho, paciente viene de allí, de la persona que es paciente, que espera para sanar. Y se podría discutir en torno a la liberalidad. Vamos a aclarar dos cuestiones, porque la pregunta es muy compleja, si es un derecho o no. En primer lugar, ¿la persona puede atentar contra su vida? Sí. Ahora, esto es un acto de libre albedrío, no es un acto de libertad. Y a mí realmente me sorprende mucho cómo, de un lado y del otro, en todos los espectros políticos, se habla de libertad. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, no en vano tenemos dos oídos y una boca. ¿Por qué hay tanta necesidad de vociferar qué es la libertad sin reflexionarla? Porque la libertad, de hecho, fue un concepto clave para Marx. La libertad fue un concepto clave para Hayek. La libertad fue un concepto clave para Marcuse, para Agustín Laje, para Gloria Álvarez, para Santiago Alarcón. Para el cristianismo la libertad es un concepto clave. Ahora, libre albedrío ya es distinto, porque libre albedrío es la voluntariedad, es la capacidad, es la voluntad, la facultad que tiene la persona de actuar. Luego, si es virtuoso o no, es lo que define si es un acto libre o no, en base a la verdad con la que actúa. Por ello se dice, la verdad es lo que te hace libre. Ahora, si yo poseo una persona, acá hay dos grandes teorías, si yo absolutizo la libertad, si yo lo absolutizo la libertad, yo podría decir que una persona que ha sido asaltada, cuando se le dice tu vida o la billetera, y ofrece la billetera, vamos a decir, fue una transacción libre. O sea, con un término una reducción absurda, uno, con ese reduccionismo absurdo, uno diría, bueno, hay libertad porque eligió. Ahora, uno diría, no, ¿qué es lo que nos marca la racionalidad del hombre? No hay libertad porque está siendo coaccionado. Bien, entonces, ¿qué se necesita para hablar de agente moral? Para que una persona actúe en base al bien o el mal. Discernimiento, intención y esta libertad en cuanto a falta de coacción, no solo externa, sino también interna. Es decir, no estar ni en un error en el juicio, ni en un engaño en los sentidos. Y una persona que está padeciendo una enfermedad de gran sufrimiento, ¿realmente es libre de elegir? Porque en todo caso habría que indagar si en esta finalización con su vida, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere acabar con su vida o quiere acabar con el sufrimiento? Porque no es lo mismo querer acabar con la vida y que venga el médico y diga, vamos a finalizar con tu vida, a que diga, quiero acabar con mi sufrimiento. No es lo mismo el sentido teleológico de la acción. Y a su vez quiero añadir otro postulado más. Supongamos que una persona en forma libre, totalmente libre, racional, en su plenitud de la vida, que para muchos son los 33 años, decidiera en ese punto decir, bueno, quiero que el día de mañana, ante determinadas circunstancias, mi vida finalice. Vamos a ponerlo en consideración. Ajá. Para dar un ejemplo muy sencillo, Santiago y Horacio se van a un bar a tomar unas copas y Horacio le dice a Santiago, si yo tomo mucho alcohol y me emborracho, o más simple vamos a hacer la premisa, simplemente, si tomo alcohol y no puedo manejar, toma las llaves del auto y encárgate vos, porque Santiago solamente toma agua mineral. Resulta que a lo largo de la noche yo tomo a las 10 de la noche una sola cerveza y a la 1 de la mañana siento que estoy en condiciones de manejar y de hecho no estoy facultado para manejar. Sin embargo, si tomé alcohol en un punto dado, si tomé durante la noche un punto en el que sí tomé alcohol. ¿Qué debería hacer Santiago? ¿Darme o no darme las llaves? ¿Qué voluntad debería respetar él? ¿En el momento A o en el momento B donde hubo un cambio dentro de mi voluntad? ¿Esto qué es lo que quiero graficar? Las voluntades en el ser humano cambian. Si no, no habría conflictos, no habría separaciones en las parejas, no habría cambios de gobiernos, no habría cambios constitucionales, porque las voluntades cambian. La muerte no cambia. La muerte es perfecta, la muerte es absoluta, la muerte es universal, la muerte es lo más democrático que existe, porque alcanza absolutamente todos. Entonces, ante semejante acto irreversible como la muerte, la prudencia y la bioética los llama justamente ante la duda,
tendamos a proteger la vida, porque las voluntades son mutables, la muerte es perdurable. Entiendo. Buenísimo. Me encantó lo de qué es lo que queremos terminar, ¿no? Creo que esa pregunta es la que debemos hacernos cuando pasamos por circunstancias parecidas o tenemos familiares o personas cercanas. ¿Con qué se quiere terminar? ¿Si con la vida o con el sufrimiento? Esa pregunta me parece que la clavaste ahí en un ángulo. ¿Puedo hacer un pequeño acote Sí, por para que favor. me pase? Pues justo estaba hablando del campo jurídico. Fíjense en qué contradicción, porque yo sé que acá hay muchos que de repente tienden a repeler la presencia avasallante del Estado. Y si vamos a hablar de términos de derecho, en un sentido el derecho es la expresión jurídica del Estado. Es como el Estado se sustenta a sí mismo y Claro. se legitima a sí mismo. Curiosamente, en la eutanasia lo que hay es una regulación, ya no solamente del inicio de la vida, como se ha dado recientemente, sino también sobre el final de la misma, porque legalizando o prohibiendo son mecanismos de biopoder. Ahora, ¿qué es lo interesante? Fíjense en lo contradictorio que son estos sistemas positivistas que se alejan del naturalismo. ¿Por qué? Porque si una persona decidiera saltar de un puente y yo vengo y le digo, dale, dale, salta, salta, lárgate, a mí se me imputaría como asistencia a dicha acción. Soy cuidadoso con esa palabra porque sé Ujú. cómo funciona luego esta plataforma. Entonces, el mismo Estado que por asistir a una persona que no sabe, porque no hay una pericia psiquiátrica, que diga, estás ayudando a una persona que quiere terminar con su vida, es castigado. De hecho, es un delito contra la vida que está en el Código Penal. Ahora, si lo hace un profesional de la salud para que las obras sociales se ahorren un determinado monto de dinero, porque resulta que la medicina ha extendido la longevidad y la asistencia social también ha permitido que las personas se jubilen antes, automáticamente ahí es premiado e impulsado legalmente. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando una persona quiere finalizar con su vida, quien lo asiste, el propio Estado está diciendo sí a uno y, sí, y no a otro. Cuando una persona quiere finalizar con su vida, el Código Penal determina si quien asiste a la persona que quiere terminar con su vida no es médico, automáticamente está mal. Y esto es raro, porque el médico es médico, no es psiquiatra. Entonces tampoco está facultado el médico para definir el profesional de salud, se dice ahora, lo cual incluiría quizás a los enfermeros. Hay que ver si realmente está capacitado para definir, actúa en forma libre o no. ¿Qué diferencia hay con la persona que dice, tengo un dolor insufrible en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, quiero saltar en un puente, entonces yo le consigo la dirección de un puente para que se tire? ¿Cuál sería la diferencia? Y Es es lo que cierto. en ningún debate se respondió en el mundo, porque lo hemos seguido de cerca de hace años este tipo de debates. Es cierto, totalmente, ¿no? Ahora, también está la otra cuestión, ¿no? Que se dice, bueno, a ver, en definitiva, hay ciertos padecimientos, ciertas enfermedades que hacen que las personas dependan necesariamente del funcionamiento de ciertas máquinas. Ciertas máquinas son las que hacen que las personas continúen con signos vitales, por así llamarlo, ¿no? Que continúen ahí quizás postradas estando en un estado de conciencia, podríamos decir, pero no pudiendo vivir la vida, como así se lo menciona hoy por hoy, ¿no? Ahora te dicen, bueno, si nosotros no contáramos con estas máquinas, si no contáramos con esta tecnología, la persona naturalmente moriría, ¿se entiende? O sea, es dejar que el curso de la naturaleza continúe sin ningún tipo de interrupción, en definitiva. Para esos casos, ¿cómo respondemos? Porque parece ser lógico esto, ¿no? En definitiva no la estamos matando, sino que simplemente le estamos quitando aquello que la mantiene artificialmente con vida, podríamos decir. Si vamos a hacer en términos, yo entiendo el postulado y acá hay que saber separar, porque a veces se confunde lo que es lo artificial con lo natural, e incluso esto se traslada a conceptos filosóficos. Si vamos a ser bien precisos, absolutamente toda la vida del hombre es artificial, porque toda la vida del hombre está subsumida a la voluntariedad de sí mismo en relación con los demás. Ejemplos concretos. ¿Qué diferencia habría de un ingeniero que fabrica una máquina que me mantiene con vida, con un respirador, a mi madre cuando yo tenía solamente 2 años y artificialmente me estaba dando de comer, me preparaba algún puré y me sostenía la vida? Si de hecho yo tampoco me podría valer por sí mismo. Es más,
No conozco todavía a hombres que por sí mismos pudieran sobrevivir mucho tiempo aislados en un monte. Entonces, todo es un artificio. En cuanto a que todo es una relación con el otro, todo es producto de la voluntad del hombre. Ahora, quizás ya no comemos con las manos, quizás ahora comemos con cubiertos, y eso no quiere decir que el proceso natural que necesitamos de ingerir alimentos se haya ido perfeccionando, se haya ido modificando gracias a la tecnología. Entonces, claro que artificialmente se extendió la longevidad, porque de repente comer con cierto sistema de salubridad y con ciertas modificaciones de los alimentos ha permitido abastecer a una mayor parte de la población que en tiempos pretéritos quiere una economía más cerrada. ¿Esto qué quiero destacar? El siguiente punto. Porque yo entiendo que van a decir qué sucede si la persona es desconectada, porque se mantiene artificialmente. Uno diría, bueno, ¿qué diferencia habría si uno deja de alimentar al niño? ¿Qué diferencia habría si uno deja de alimentar al niño? Y uno diría, bueno, pero acá estamos hablando de personas que ya está por finalizar su vida. También hay un error en ese punto, porque de hecho todos nacemos para morir. Ese es el desenlace fatal de absolutamente toda la humanidad. Y a eso agregue otra acción. Acá sí hay una discusión que es un poco más compleja. Porque acá no es lo mismo quien discute, voy a tomar dos corrientes que conozco de cerca, el liberalismo y el cristianismo. Vamos a tomar dos grandes corrientes. Una corriente específica del liberalismo sí defendería lo que es la eutanasia, porque sostendrían que no hay ninguna obligación moral de asistir a un tercero, porque sería una invasión a su libertad negativa. Una libertad negativa es decir, no se metan, déjenme fallecer en paz. Claro. Esa sería una corriente. Ahora, para una corriente deontológica o una corriente cristiana, incluso una corriente naturalista, estamos tomando distintos postulados de un absolutismo moral en filosofía, hay tres grandes corrientes. Absolutismo moral, hay lo que se llama consecuencialismo y escepticismo. Si vamos al absolutismo moral, uno tiene que entender que el hombre no acciona para el bien o para el mal, valga la redundancia, solo por acción. También es por omisión, también es por pensamiento, también es por palabra. Esto determina en gran medida lo que van a ser luego las expresiones jurídicas del mismo. Entonces, si alguien dice, ¿por qué habría que mantener conectada a una persona artificialmente que le prolonga la vida? Yo le diría, ¿qué no es artificial? Me dicen que no es artificial una persona que de repente está abriendo una lata de arvejas con un abrelatas. ¿Acaso que hay abrelatas que caen de los árboles y las arvejas solas se fueron caminando a una lata y la lata apareció mágicamente en el medio del campo? Todo es artificial. Esta misma conversación es artificial en el sentido que nos estamos comunicando tecnológicamente y por voluntariedad del hombre. No es que hubo una computadora ya creada naturalmente. Entonces, cuidado porque a veces se confunden estas ideas de qué es artificial, qué es natural. La vida es natural, pero también la vida, y esto es importante, que incluso algún día lo podemos vincular a lo que son las cuestiones de género, que esto es muy importante, el hombre no es solamente naturaleza. La sexualidad, por ejemplo, no es solamente lo dado, porque hay un devenir, porque si no, seríamos no más que animales. Está lo dado, está lo natural, está el suelo en el cual se para el hombre. Pero el suelo no determina el camino. La voluntariedad del hombre, su libre albedrío, es lo que le permite transitar hacia el norte o hacia el sur. Entonces, no hay un elemento natural en la naturaleza, en sentido de naturaleza. No hay algo en la naturaleza que le diga a la persona, debes ir hacia el sur o debes ir hacia el norte. El norte y el sur existen naturalmente. Es la artificialidad, el libre albedrío, la voluntariedad del hombre lo que determina cuál es el camino a seguir. En definitiva, a ver, también hablando de lo que es el hombre, ¿no? El hombre no es un mero individuo que anda de manera solitaria en el mundo y que puede sobrevivir en ese estado, ¿no? El ser humano de por sí es un ser social y en la propia naturaleza humana como ser social, parece que cargamos una responsabilidad moral con el otro, ¿no? Y esta se ve reflejada en la asistencia. Por ende, más allá de los instrumentos que se utilicen para llevar a cabo la asistencia, acá lo que nos debemos preguntar en definitiva es si debemos de continuar con la asistencia, si nosotros somos seres que debemos de comprometernos con la asistencia de una persona que está atravesando por ciertos padecimientos, ¿no? Es como vos decís,
Lo artificial es el mero instrumento para llevar a cabo lo importante, ¿no? El objetivo, que es en definitiva la asistencia al otro, ¿o estoy equivocado? Así es. Y entiendo perfectamente que haya personas que rehuyan el concepto de asistencia. Muchos dirán, ¿por qué debería asistir yo a un tercero? Bueno, es un deber moral. Cada uno estará en funciones si lo cumple o no lo cumple, eso es cierto. Pero no porque alguien no lo cumpla o porque decida no cumplirlo, pasa a ser un bien moral la no asistencia. De hecho, es muy curioso porque hemos visto cosas tan trágicas y no me quisiera extender en este punto, pero fíjense en lo que es la perversión de ciertos pensamientos que, insisto, no son patrimonios exclusivos de la izquierda, porque esa es la gran mentira del mundo, querer dividir al hombre en dos. Es tan perverso el sistema que muchas veces uno dice, es la propia voluntad del hombre. A mí me pasó en un debate reciente con gente que lleva los conceptos del anarquismo y la libertad a una ponencia que está a niveles tan abstractos, donde uno le pregunté, bueno, ¿qué sucedería si tu propio hijo quisiera finalizar con su propia vida? Si sos coherente con vos mismo, hasta vos mismo tendrías que proveerle del arma. Porque claramente caes cuando empiezan en una contradicción y en un problema, porque empiezan a darse cuenta de que en esencia hay algo que no está bien. La persona que quiere naturalmente acabar con su vida, con el instinto de conservación, tal como lo plantea Giuseppe Presolini, la idea de la conservación ya ni siquiera es una visión filosófica del conservadorismo, es biológica. Entonces, hay una patología. ¿Qué significa patología? El patos, el sentimiento, prolifera por sobre logos, que es la razón. Entonces, cuando el sentimiento prolifera por sobre la razón, hay algo que ha roto lo que es el concepto de la humanidad, porque la humanidad se distingue de la animalidad justamente por el uso de la razón. Entonces, ponderar lo patológico y considerar lo patológico natural es propio de la posmodernidad, donde se equipara al ser humano con las bestias, donde se equipara el discurso con la realidad y donde se cree que el hombre es el homo deus. ¿Por qué? Porque el hombre es creador de la vida desde la palabra. Entonces, cuando el hombre decide que hay vida desde el momento que la maternidad es deseada, o hay vidas que no merecen ser vividas, sino hay que prestarle asistencia, es el homo deus, es el hombre creando su propia realidad. Es decir, ya el hombre no es creación, es creador, y es creador del universo completo, todo desde la palabra. Ya no es el verbo encarnado. Ahora, el hombre se encarna a sí mismo en un verbo, y por lo tanto, lo que yo defina con mi propia palabra es lo que es. ¿Qué es lo que es? Ya no es una esencia propia del monismo, ya no es una esencia propia de los universales y los trascendentales. Es una esencia que en realidad carece de sentido. ¿Por qué? Porque es una mera denominación. Entonces, como yo denomine qué vida merece ser vivida, como yo denomine qué género existe, qué género no existe, como yo denomine qué es real y qué no es real, qué es locura, qué no es locura, si vamos al caso hablando de este tema vinculado a Foucault, automáticamente será lo que la palabra diga ser, pero no cualquier tipo de palabra. No es una palabra revelada, no es una palabra que se encuentra expresada en el orden natural de las cosas. Es la palabra de uno, es la propia percepción. Y este es el gran riesgo en la cultura del descarte, porque automáticamente muchos que se creen libres en realidad se dan cuenta que una persona sin pasado y sin futuro, una persona en la revolución del eterno presente, es una persona sin identidad, es un árbol sin frutos y sin raíces. ¿Qué sucede con el árbol sin fruto y sin raíces? Baja directo por el río hacia el aserradero para que el dueño del aserradero le dé la forma que desea. Cuidado con esos conceptos. Es cierto, y también este tipo de temas, cuando, como vos decís, ¿no? se empiecen a dar de manera más recurrente en nuestro país, porque discutir se discute eso, pero no ha tomado quizás la masividad que podemos llegar a esperar para nuestros próximos días, podríamos decir, ¿no? Pero cuando se empiece a discutir, ser también... me parece a mí, ¿no? Lúcido, porque los argumentos que se utilizan son argumentos meramente emocionales. O sea, se parte de la emocionalidad. A ver, ¿qué pasaría, tal y como decía Horacio, ¿no? Si tu hijo, ¿qué pasa con aquellas personas que realmente, personas que pueden tener, ya sea su esposo, su esposa, su hijo, su padre, atravesando una situación terriblemente dolorosa por una enfermedad y demás, a esa persona?
es a quien le van a ir a preguntar si le parece correcto o no tomar este tipo de medidas. Pero tal y como dice Horacio, o sea, en esa situación no podemos nosotros pretender que la persona afectada por este golpe emocional haga uso pleno de la razón, ¿no? Y que pueda ser capaz de objetivamente analizar un caso cuando hay algo que lo está tocando tan de cerca. Entonces, creo que deberíamos de ser lúcidos en este sentido, ¿no? Hay veces de que puede parecer que somos muy fríos, pero creo que este tema deberíamos de aprender a separarlo entre lo que es la discusión emocional y lo que es realmente las razones del por qué sí o por qué no. No sé qué opinás al respecto, Horacio. Coincido plenamente y en ese sentido incluso entiendo y uno es prudente porque los que tenemos familia, los que tenemos de repente que vivir ciertas realidades, sabemos que hay determinados momentos en el que hay personas que no están aptas para tomar decisiones tan trascendentales. En el caso de uno que es padre, entiende que no es lo mismo hablar estos temas en marcos teóricos, como podríamos estar hablando en este momento, que en la situación en la que uno tiene un hijo con una determinada enfermedad. Es decir, es más, yo conozco muchos ateos que cuando tienen un hijo enfermo, la barba de Dios llega hasta los tobillos. Entonces, uno entiende, por eso uno es prudente. Yo no estoy en este momento realizando un juicio de valor diciendo son todos pecaminosos o son todas personas iletradas. Al contrario, comprendemos que es un tema muy sensible, porque no es lo mismo el debate racional parlamentario, que es el que nos importa abarcar en este punto, es decir, qué rol cumple el Estado en la protección de la vida, a la cuestión personal, privada de uno cuando tiene un familiar sufriendo. O sea, ante todo la misericordia. Pero justamente en ese sentido de misericordia, comprender que es muy riesgoso porque en realidad no es que es una falacia la pendiente resbaladiza, es una realidad. Los países donde se legalizó la eutanasia no se trató de dignificar la muerte. Y aún así habría que discutir por qué se habla de dignificar la muerte y no la vida. Pero eso sería un debate mucho más complejo en una sociedad subsumida al caos. Donde se ha legalizado la eutanasia, lo que se ha legalizado es la cultura del descarte, porque finalmente son terceros, muchas veces familiares por presiones de obras sociales, que deciden sacarse de encima a aquella persona que está de más. Ese es el tema. Son discursos cientificistas y el cientificismo es la ideología, como el ecologismo también es una ideología, como el feminismo es una ideología, que ven en forma reduccionista y abstracta la realidad del hombre y le intentan explicar desde una abstracción desfasada de la realidad. Por eso se habla de cientificismo y no de ciencia. Es cierto. Porque la ciencia, en vez de estar al servicio del hombre, es el hombre que está al servicio de la ciencia. Como sucede con el ecologismo. No es que la ecología está al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la ecología. Lo mismo está sucediendo en este punto. En la cultura del descarte, lo que la gente no percibe es, cada vez hay más personas que son eutanasiadas en contra de su voluntad. Hay 2 juicios en Bélgica que son de orden público que han llegado a las cámaras de Europa, a las cámaras superiores de justicia de Europa. ¿Esto qué significa? Que entiendo que el discurso es emotivo, es complejo, porque uno se plantea desde el instinto, ¿qué sucedería si a mí me toca transitar esa situación o si le toca a un hijo? Y claro que es emotivo. Si el sentimiento forma parte del ser humano, no lo estamos negando, pero tenemos que hacer el esfuerzo por decir, bueno, pero veamos la realidad. La realidad es que no vino a darle solución a estos casos. Voy a tocar un solo ejemplo, si usted me permite, un solo ejemplo específico para mostrar esta situación. En España, donde claramente que se vio viciado este debate, porque insisto, se dejó afuera la Organización Médica Colegial, la Asociación Médica Mundial, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, se dio tiempo atrás un caso cruento. Un padre de familia que tenía el hijo en una situación determinada, con una determinada enfermedad, el padre de familia necesitaba darle tratamientos y cuidados paliativos al hijo. Y en la ciudad en la que se encontraba, solamente se le ofrecía una forma específica de distanasia, que es similar a la eutanasia, para algunos un poco más moral, porque es simplemente mitigar el dolor hasta finalmente causar el fallecimiento. Y sin embargo, él quería mantener con vida a su hijo. Entonces, ¿qué sucede acá? Que finalmente tuvo que trasladarse
a otra ciudad donde realmente allí sí se le dio los cuidados que el hijo necesitaba para seguir adelante con su vida. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Que a veces el discurso es hermoso en cuanto a esta búsqueda de la libertad, pero la realidad muestra que no siempre funciona así. La realidad muestra que ante la duda, finalmente lo que acontece es que se acaba con la vida de la persona sin que la persona pueda elegir. Podríamos tomar incluso el caso de Francia, de Jean Mercier, que fue un hombre que le dio a su esposa, que sufría artritis severa, medicamentos con el fin de provocar la propia muerte. La cuestión es, en ese caso se demostró que en realidad la persona no quería finalizar con su vida, fue un tercero que decidió por ella. Y estos casos llegan y están todos disfrazados. Hay un caso paradigmático en Bélgica que un hombre fue a visitar a su madre y dijeron, el día de ayer se le aplicó la eutanasia a pedido de su madre. Y el hombre estaba desconcertado porque era una persona lúcida. ¿Qué es lo que sucedió? Que después cuando entró a la habitación, había encontrado los arañazos de su madre, y esto se comprobó en las pericias, en la pared de la habitación. Entonces, ¿cómo no vamos a tener cierto cuidado? Porque entendemos lo que es la pasión del hombre, pero está este lado B que no se muestra en los debates. Claro. Y entonces, cuando alguien discute, a mí me encanta la discusión en los debates cuando son un respeto, cuando se contra una idea, pero ¿en qué planos? En el plano utópico discutimos así. Bueno, vamos a discutir ahora en el plano de lo real. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando se legaliza la eutanasia? Claro, entiendo. Para ir ya aterrizando y vuelvo a agradecerte todos estos minutos que nos has dado para enseñarnos sobre este tema, pero me gustaría saber tu opinión sobre este extraño fenómeno, podría decir yo, obviamente no quiere decir esto que pienses de la misma manera, pero extraño fenómeno de personas que hasta hace un par de meses atrás acá en Argentina levantaban la bandera de salvemos las dos vidas, estamos a favor de la vida y demás, pero que ante este planteo parecen estar a favor de la eutanasia, ¿no? A favor de todo lo contrario que venían afirmando quizás hace un par de días nada más atrás. ¿Qué opinión tenés al respecto o solamente a mí me llama eso la atención? Me llama muchísimo la atención porque es un fenómeno que se da no solo en Argentina, sino en el mundo, que es un tema que divide enormemente el sector pro vida, porque si uno mostrase una encuesta, y eso se ve, pareciera ser que de cada 10 pro vidas, entre 6 o 7 se muestran favorables a la eutanasia, digamos. ¿Y esto por qué? Esto es interesante por dos fenómenos. Vamos a empezar por parte. El término es argumentativos porque se sostiene, y yo lo entiendo el argumento, de que en realidad supuestamente, en el aborto inducido hay un ataque deliberado hacia un tercer inocente, mientras que en la eutanasia, por eso digo supuestamente, hay una persona que decide por sí misma. Bueno, la realidad es que no es tan así. Pero a su vez, hay otro fenómeno. ¿Dónde está la filosofía moral? Porque a mí me encanta cuando me toca de repente exponer algunos cursos que de hecho le quiero mandar un saludo enorme a la gente de Guatemala, que tenemos que programar un curso en estos días. Cuando uno habla de filosofía moral, mucha gente cree que la filosofía moral, si bien es verdad que hay una tendencia a buscar lo que es lo bueno y lo malo, hay un problema en cómo uno la reconoce, cómo uno reconoce lo que está bien y lo que está mal, cómo yo reconozco que es bueno o malo una acción. Porque si lo hago en forma intuicionista, tengo un problema epistemológico para sostener luego esa intuición. Y si yo parto, y esto es lo curioso, muchas veces van a ver que hay un argumento muy recurrente en el espacio pro vida, que es el siguiente. Tenemos que evitar que se legalice el aborto, porque ¿qué pasaría si fuera yo la persona que está en el vientre materno? Y de hecho, eso, quieran o no, es un argumento consecuencialista, no es un absolutismo moral. Porque eso está demostrando que actúan moralmente en función de las consecuencias. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Si yo puedo elegir sobre mi vida, soy pro vida, porque no quiero que a mí alguien decida por mí cuando estoy en el vientre materno. Claro, Pero sí. si yo estoy por fuera del vientre materno, yo quiero elegir por mi propia vida. Y desconocen que en el consecuencialismo, de hecho, si yo analizo a filósofos como Peter Singer, pero luego tomo a Petra Kelly, luego tomo incluso a Dave Foreman, si yo tomo la propia Organización de las Naciones Unidas, cuidado que hay muchos que se dicen antiglobalistas y caen en esta falacia,
las tesis argumentativas son consecuencialistas. La idea de la superpoblación, de esta sobrepoblación, del calentamiento global, son postulados consecuencialistas. No están diciendo no existe la moral, sino porque es moralmente válido procurar la felicidad para la mayor cantidad de personas posibles, es que necesitamos realizar tal o cual acción. Cuidado, porque caen en esas falacias. Porque si uno es absolutista, entiende que la vida natural se respeta desde la concepción hasta su fin. Y un fin natural. Entonces, aquí está el sentido. Acá donde se ve, donde se parten las aguas. ¿Cuál es la postura moral propia? Claramente que a mí me sorprende, porque terminan siendo funcionales no solo a la cultura del descarte, sino funcionales a la filosofía que niega el absolutismo. Ejemplos de filosofías absolutistas. No es solo el cristianismo, la deontología, el jus naturalismo racionalista, el justnaturalismo del siglo XVI. Y fíjense que no estamos hablando solamente del cristianismo, donde el cristianismo claramente que es absolutista. Si el decálogo es bastante claro, entonces, en ese decálogo del no matarás, es curioso, porque si a mí me sorprende incluso algunos cristianos a favor de esto. A mí me sorprende, digo, católicos en general, Sí, es religiosos. cierto, es cierto. El no matarás, vamos de vuelta, concepto de la Organización Mundial de la Salud. No se habla ni siquiera del consentimiento del paciente, sino eutanasia. Acción deliberada, intencionada del médico sobre el paciente para finalizar con su vida. ¿Y dónde quedó el no matarás? Eso es lo que a Totalmente. mí me sorprende enormemente. Totalmente de acuerdo, y es algo que como cristianos debemos de reflexionar, ¿no? Porque parece ser que la cultura nos está comiendo los principios que decimos defender, ¿no? Y es como que el cristianismo está empezando o la idea de algunos cristianos acerca del cristianismo está cada vez empezando más a contaminarse con las ideas de moda y en definitiva ese cristianismo que se dice defender es cualquier cosa menos cristianismo, ¿no? Yo no sé si querés cerrar, Horacio, con algunas palabras. Simplemente agradecerte por la oportunidad porque me encanta, insisto, me encanta tu canal, me encanta poder estar así como, oh, estoy en el canal de Santiago Alarcón, qué gusto enorme. Y también lo que sí a la gente que haya llegado hasta esta parte del video, simplemente que como última frase, entender, entender que uno busca lo mejor para los seres queridos y para uno mismo. Eso lo entendemos. Entonces, quizás sea importante reflexionar, y con esto ya cierro, que antes de romantizar la muerte como fin último, tratar de romantizar, dignificar y darle un propósito a la vida. Y en todo caso, y acá sí le quiero hablar específicamente a la gente cristiana, específicamente este mensaje va para ellos. El 99% de la ponencia fue secular. Ahora sí me hago cargo que este último 1% es bien a favor del cristianismo. En ese darle un propósito a la vida, la muerte forma parte de la vida. Entonces también hay que darle un propósito a la muerte. Y sabiendo que uno va a llegar a un destino fatal, donde se va a acabar lo que es esta vida carnal, al menos en esta etapa de la humanidad hay un ciclo en esta etapa, que ese propósito de la muerte, véanlo incluso, uno dice, ¿por qué debería sufrir? ¿Por qué debería sufrir un ser querido? A mí me está pasando una cuestión muy particular con mi familia de cerca en este momento. Y es lo mismo que le dije a una de las personas que más amo, que es mi mamá. Darle un sentido al sufrimiento. Porque en todo caso, qué mejor que utilizar el tiempo en tierra como purgatorio de las propias culpas que cada uno carga, de los propios errores, los propios vicios, apegos desordenados y deseos, de las propias pasiones, darle un sentido a la muerte, decir, bueno, ofrendo como sacrificio para el paso a la inmortalidad el sufrimiento en esta vida, el sufrimiento en esta tierra. Porque si igual vamos a morir, bueno, les puedo asegurar que en comparación a la eternidad, el sufrimiento terrenal no son más de 5 milésimas. Aunque nos parezca eterno, lo eterno es totalmente distinto y escapa a la comprensión del hombre. Así que esta última parte sí me gusta hablar de la gente que cree en Dios, que le den un propósito a la vida y a la muerte, que le den un sentido de trascendencia al sufrimiento, que lo ofrendan, que lo ofrezcan a un bien mayor. Mejor
jamás podría haber cerrado yo. Horacio, sinceramente, cada vez que tengo la oportunidad de charlar con vos, me haces reflexionar, me haces pensar, aprendo un montón y por eso estoy muy, pero muy agradecido por nada, que por brindarnos estos minutos para poder aprender de vos. Te agradezco muchísimo y espero que te hayas sentido Muchísimas cómodo. gracias y siempre es un gusto estar acá. Amigos, para todos los que están del otro lado, muchísimas gracias a ustedes también por haber visto este video hasta aquí. Si ustedes creen de que este video les es edificante, les ayuda a reflexionar y demás, les pido por favor que lo puedan compartir, darle like, obviamente aquellos que no están suscritos, suscribirse y dejarnos en la caja de comentarios qué es lo que te parece. Me gustaría poder leer algunas opiniones. Dios los rebendiga a todos, nos vemos y será